Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estos rostros pertenecen a los que entendemos como espíritus, personas que están al otro lado de la muerte. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. ¡Wow! Es lo que van a decir con las historias y la información que vamos a tener a continuación. Y para eso, este capítulo que llevo mucho tiempo preparándolo, invité a mi queridísima amiga Isabel Pino Flores. ¿Cómo estás? Hola amigo, buenas noches, otra vez. Otra vez aquí. Estoy muy contenta de nuevo de estar en esta mesa. Qué bueno. Y aparte ya cambió, ¿no? Ya está así como que más íntimo, más oscuro. Sí. Creo. Ya no tengo más distracciones. Va a estar bien chido, vas a ver, va a estar bien chido. ¿Cómo has estado? Muy bien, con mucho trabajo, con muchos proyectos, con muchas cosas, con un nuevo piercing. O sea, le cambié la pieza. Estoy en un momento en el que estoy como en una etapa creativa. Es bastante cansado, pero lo estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Fíjate que me he encontrado a muchas y muchos fans tuyos. Fanses, muchísimos, ¿eh? No me acostumbro a eso, ¿eh? O sea, cada vez que me dices, oye, fulanita es bien fan tuyo, no me acostumbro. Es como ¿qué? ¿De qué? ¿Fan de qué? Si no hago nada. No, si haces muchas cosas, sí. ¿Puedo contar lo del mensaje que mandaste sin entrar en contexto? Sí, claro. Ok. Estaba yo pasando por un momento sumamente complejo en mi vida privada, de cosas que tienen que ver con el corazón y más. Pero de verdad, o sea, esos días que hasta sé qué día era y la hora, la temperatura que había perfectamente. Y estaba así de, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Y vibra mi celular y veo un mensaje de Isabel y decía, amigo, ¿estás bien? Tuve un sueño. Y vi que tenías como un tema ahí del corazón. Y la respuesta fue, no manches, amiga, eres bruja. Qué barbaridad. Sí. Pero bueno, ya está, todo está bien. Sí, siempre me pasa que con la gente con la que conecto mucho, con mis amigos y todo, de repente, ¿no? O sea, algo me dice, escríbele a fulanito. Y les escribo y me dicen, no mames, no manches, estaba pensando en ti, o me estaba pasando esto y necesito. Una amiga que le acaba de pasar un sobrenatural hace muchos años. Ajá. Y yo necesitaba un lugar en donde quedarme porque se me había hecho muy tarde y todo, y necesitaba un lugar cercano. Y en eso que le escribo y me dice, no manches, eres bruja, me dijo, necesito que venga alguien aquí a ayudar porque estoy sola en mi casa. Y le dije, yo voy. Entonces siempre me pasa que con las personas que yo conecto, con mis amigos y todo, siempre como que hay algo en mí que está pendiente y siento cuando algo está pasando, ¿no? O sea, o le sueño o cosas así, ¿no? Entonces, quiere decir que eres mi bro. somos bro. Oye, pues ya es la segunda vez. También una vez te iba a hablar. Sí. Es la tercera. Es la tercera vez, es cierto, es la tercera vez. Qué barbaridad. Oye, pues gracias por estar al pendiente, de verdad, gracias por estar al pendiente. Nos vas a hacer una recomendación, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, lo que pasa es que viene con el tema, entonces ¿quieres arrancar de largo? O sea, porque viene con el tema, entonces creo que lo podemos poner en el contexto del tema, ¿no? Ok, pero antes de entrar al tema, mira, si no te cuento algo de extraterrestres, exploto. Entonces, necesito contarte algo. Necesito contarte esto porque además he querido contarlo en el en vivo que hacemos los viernes. He querido contarlo, pero creo que no es el lugar porque hay muchos niños y niñas que están viendo el podcast. Aunque sea viernes en la noche, ahí están. Sí, ahí están. Sobre todo viernes en la noche. El sábado no hay clases, o Así sea, es. Obviamente. Y luego pasadas las 12 de la noche, ese debiera ser el momento ya para contarlo y se me olvida. Entonces lo voy a contar aquí. Okay. La vez pasada cuando grabamos, que además es el capítulo número 1, es el capítulo más visto, el más escuchado, en Spotify estás en el primero y segundo lugar. Y en YouTube estás en primer lugar. Ok. Entonces, ese capítulo específicamente
que es el libro amarillo. Uno pensaría que es el de Jacobo Greenberg o Pachita. No, el del libro amarillo, sí. Y nahualismo. Okay. Que además diste rienda suelta a que me encantara todo el tema de nahualismo, licantropía, vampirismo, etc. Este tema... Desperté un monstruo. Despertaste un monstruo. Y hablamos de una cosa que yo había leído en un foro, en internet, que no sabemos si era real o no, y a la gente le encantó la historia. Esto va más o menos así. La única... hay una diferencia entre esta historia que les voy a contar, bueno, que te voy a contar, y lo que fue la vez pasada, que lo leí en un foro. Esto no lo leí en un foro. Esto fue narrado por una persona. Esta persona que me está contando eso estuvo presente en un momento de esta historia, yo digo que extraterrestres. Ok. Mira. Le puse a la persona, no a la que me cuenta y me mostró ciertas cosas de la historia, sino la persona de la historia, John Doe, que es el nombre que utilizan para cuando alguien no quiere tener su crédito en una película, utiliza el nombre de John Doe. Entonces John Doe es el personaje, digamos, o el crédito más usado en el cine. Porque cuando quien sea, productor, director, actor, etcétera, extra, no quiere dar su nombre, pone John Doe. Entonces hay un montón de John Does. De hecho, en la película de Seven, ¿la viste? Con Brad Pitt, Morgan Freeman. Ajá, sí, Los 7 pecados sí, capitales. sí. Buenísima. El desvividor se llama John Doe. Ok. Esta persona, para proteger su identidad, vamos a referirnos a él como John. Es John Doe. Crece en una familia en Estados Unidos. Crece en una familia donde las cosas son sumamente complejas. Sumamente complejas. Siendo un niño, bueno, antes de su nacimiento, su madre intenta de muchas maneras no tenerlo. En aquel momento era todavía ilegal practicar un procedimiento para no tener un bebé en Estados Unidos. Entonces busca otro tipo de salidas, pastillas, clínicas, pues que trabajan en lo oscurito, en este tipo de cosas. Y cuando visita una de estas clínicas, le da mucho miedo perder su propia vida. Claro, que es lo que sucede usualmente. Así es. Entonces dice, no, voy a intentar con estas otras formas. Hace cosas como, por ejemplo, sin querer, golpearse el vientre, tomar pastillas, ciertos productos, hierbas, que se supone que con eso iba a perder al bebé. Interrumpir el embarazo. Pero no pasó. Y el bebé nació. Y nació John Doe. Desde pequeño, podríamos decir que era un niño especial. Pero su madre no se daba cuenta de esto. Y su padre, menos. Su padre ya tenía otro hijo, que es la persona que cercanamente me cuenta esto. Él no, imagínate, era tanto lo que detestaban a John, que él siendo un niño, quien me cuenta esto, tampoco lo quería. Ni siquiera sabía por qué. Lo detestaba tanto su madrastra y su padre, que él también no lo quería. Y era como una carga. ¿Quién va a cuidar hoy al bebé? Así. Entonces, dice que una noche nota algo particular. Estaba en su cuna y escuchó que estaba como... Cuando los bebés están como intranquilos en la madrugada, antes de llorar, inquieto. Como que algo lo estaba molestando. Y él despierta, siendo un niño, y piensa así como de, ya va a llorar este bebé. Y nota una luz. Entonces, voltea hacia la cuna, en el lugar en el que estaban, y había como un foco en la cuna. Pero como que le llamó la atención en ese momento, porque el foco, bueno, como que sería como un foco, se movía. Y entonces se sienta en la cama para verlo, y este como foco, que es más bien una esfera de luz, estaba ahí, baja
incluso ve las sombras que se forman de la cuna, y el bebé estaba como queriendo tocar esa luz, y de repente vuelve a subir, extrañamente como a una altura específica, y se va a través de la pared. Así. A ver, el bebé era el hermanito... El hermanastro. El hermanastro de John... No, John Doe es el bebé. Ah, ok. ¿Ok? Él ve esto y en su imaginación, o sea, él lo que cree, siendo un niño, el que me cuenta esto, John Doe es el bebé, Ok. es que era un hada. Eso piensa. Y empieza a tomar como cierta empatía hacia su hermanastro, hacia John, porque hacía cosas especiales. Con el tiempo, pues obviamente John vivía con bullying en la escuela, golpes en casa, castigos inhumanos, humillaciones y tartamudeaba. Nuevo Advil Dual Action Back Pain. Combate el dolor de espalda de 2 formas. Advil ataca el dolor de espalda causado por la inflamación. El acetaminofén bloquea las señales de dolor, alivia rápidamente el dolor de espalda y dura 8 horas. Nuevo Advil Dual Action Back Pain. Y él poco a poco, aunque como que trataba de quedar bien con su madrastra y su padre, detestándolo, en realidad empezaba a quererlo. Ok. Empezaba a quererlo. Y pasó el tiempo. Un sufrimiento tal que me comenta esta persona que cuando él hacía algo malo, aunque fuera notorio que quien había hecho las cosas más mal era él, al que castigaban, al que golpeaban, al que maltrataban, era John. Manches. Y eso de las luces, de la luz que visitó en la cuna a John, no fue una sola cosa. Una noche escuchó un ruido, como el ruido que había escuchado cuando el bebé estaba inquieto. Y abrió los ojos y dijo, ah, caray, pero si aquí ya no hay bebés. Recordó eso, el ruido como un bebé, y volteó a ver hacia la cama de su hermano, que ya no era un bebé, Claro. ya era un niño, o sea, ya Claro. tendría como 10 años. Y volteó a ver qué era lo que estaba haciendo ese ruido. Y una luz, como la de la esfera, fuera de su casa, gigantesca. Solo veía la luz entrar a través de la ventana, y era como si la luz solo estuviera tocando a John. Y cuando la notó, hizo el mismo movimiento. Hacia abajo, hacia arriba, y luego desaparecer. Y se quedó muy confundido. Y él notó que John, que estaba durmiendo, con todo el maltrato que sentía, John estaba calmado. Entonces, a partir de eso que, te digo, John tenía como 10 años, su hermano mayor, se empezó a acercar a él y a preguntarle si sabía algo acerca de esas luces, porque él pensaba que eran hadas. Y John le dijo, no son luces y no son hadas. Es mi amigo. Órale. ¿Tu amigo? Sí. No puedo decirlo porque, ¿sabes lo que pasaría si le digo a mamá o a papá que tengo un amigo imaginario? No manches. Y le dijo, ¿cómo es tu amigo? A diferencia de ustedes, él es bueno. A veces me visita en los sueños. Y me dice, sin mover la boca, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. Y la verdad, recuerdo cuando éramos pequeños y me dormía y jugaba con él. Y ahora ya no juega conmigo. Solo trata de calmarme y de convencerme que todo va a estar bien. Pero no va a estar bien, ¿verdad? ¿Quién es tu amigo? No lo comprenderías. ¿Dónde está? No está en un lugar en el que tú puedas ir. Ni siquiera podrías verlo. Él ni siquiera tiene un cuerpo físico, como tú o como yo. Claro. ¿Es un fantasma? No, es otra cosa.
Dice que ni siquiera le quiso decir el nombre de su amigo. Y se dio cuenta a partir de ese momento que John, a veces, no es que fuera distraído o tonto como él pensaba. Estaba hablando con alguien. Un día, como ya estaban un poco más grandes y las cosas que llegaban a hacer cuando se portaban mal, pues eran un poco más fuertes, ¿no? Que lo que haría uno cuando es un niño. Un día él hizo algo muy malo. La persona que me cuenta esto. Cuando hace esto, que es así algo como porque a lo mejor te podrían expulsar de la escuela o algo así, ¿no? Y se lo tiene que contar a su papá. Le está más o menos diciendo qué fue lo que hizo. Y en el coraje del papá, esperó a John. Y cuando llegó, lo golpeó directamente al rostro. Fuertísimo. Dice que incluso cuando vio cómo golpearon a su hermano, por primera vez, sintió que algo dentro de él se rompía. Fue doloroso y horrible ver lo que estaba haciendo su padre contra John. Y John no lloró, no se defendió, no dijo nada. Y él se sintió súper mal, como si fuera su culpa. Claro. Era su culpa. Claro. En la noche, que John estaba destruido del rostro, le pidió perdón. Dijo, perdóname. De verdad, o sea, no sé cómo cambiar las cosas ahora. Y John le dijo, no te preocupes. Yo sabía que esto iba a pasar. Mi amigo me lo dijo. Y me dijo que tenía que resistir, que las cosas iban a ser mejor. Pero no lo son. Ya no aguanto más. La otra noche que estuve hablando con él, le pregunté que cómo era donde él estaba. Y me dice que es un lugar tranquilo, hermoso. No hay maldad. Es muy calmado. Y le dije que yo quería estar ahí. Y me dijo, no se puede. Yo quisiera que vinieras conmigo también, pero no se puede. No se puede por una razón. En donde estamos nosotros, no hay cuerpo físico. Yo puedo visitarte a ti, pero tú no puedes ir donde estamos nosotros. Okay. Se le hizo muy raro. Pasaron unos días y le dejó una carta. John a su hermano. Yo sé que fuiste bueno. Yo sé que en tu cabeza pensabas que podías hacer algo para salvarme, pero no se podía. Y ya no resistí más. Y convencí a mi amigo. No volverás a verme. Quizá algún día te visite en un sueño. Quiero que sepas que estoy bien. No me quité la vida, como la gente va a pensar. Decidí dejar mi cascarón y me fui con mi mejor amigo, John. Me dice esta persona, esa carta no se la voy a mostrar a nadie. Velamos un cuerpo, pero yo sé que ese no es John. Qué fuerte. John está en un lugar mejor. ¿Cómo ves? Qué fuerte. Está cañón, ¿no? Sí, porque además, o sea, me llama mucho la atención como todo desde el inicio. O sea, el niño nunca debió haber estado ahí desde el inicio, No. ¿Me explico? O sea, nunca debió haber estado en esa situación desde el inicio, desde siempre, ¿no? O sea, y como justamente lo que sea que haya sido esa esfera, o sea, eligió, ya sabes, acudir a ese niño que estaba pues necesitado de cualquier tipo de gesto amable, ¿no? O sea, y digo, no vamos a juzgar aquí nada, ¿no? Ningún tipo de postura
al respecto, pero desde el hecho de que pues la madre se haya golpeado, ¿no? El vientre y todo para interrumpir el embarazo, ¿no? O sea, aquí sin juicios, ¿no? O sea, es una situación en la que a lo mejor ella no quería estar y no tenía opciones también, ¿me explico? Entonces, desde ese momento, todo desde antes de empezar a existir, yo estaba recibiendo como la violencia humana. Sí. Y cómo cualquiera que sea la entidad, dijo, no, pues quiero un amigo y eligió, no, ¿qué fue? O sea, ¿qué habrá sido lo que hiciera que este amigo, ¿no? O sea, este amigo imaginario, no tan imaginario. Esa es la cuestión. Ajá, ya sabes, eligiera ir a esa casa en donde el niño necesitaba un gesto amable, incluso un motivo para irse, ¿no? ¿Sabes yo qué creo? Que eso es lo que me causa un montón de conflicto. A mí me gusta mucho el tema extraterrestre, me encanta. Y entiendo que hay entidades, podría decirse que no son terrestres, ni siquiera tienen un cuerpo físico, por lo tanto serían extraterrestres, ¿no? Uh-huh. No humanos. Esa sería la descripción, no humanos, que no es de la Tierra. Uh-huh. Estas entidades, si en realidad son buenas, como dicen, no permitirían que esto ocurriera. No me refiero a la violencia, me refiero a llevárselo. ¿Sabes qué creo? Yo creo que él se convenció, John se convenció de que esa era una manera de viajar con ellos. Pero me parece en la historia que se lo dejaron muy claro. No se puede. No se puede. Y yo creo que John cometió un error. Creo que por eso estaban tan necesitados desde pequeño de decirle resiste, resiste, resiste. Claro. Porque no se lo podían llevar. Y creo que la clave ahí era su hermano. Era el momento que lo tuvo que haber defendido. Probablemente. Eso es lo que creo. Es que, bueno, también, ¿qué pudo haber hecho? También, o sea, el hermano, híjole, sí, aunque hubiera querido, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué hubiera cambiado? ¿No? Algo pudo haber pasado. Tal vez lo único sería que John habría visto, bueno, pues mi hermano me defendió, alguien me quiere en este mundo, ¿no? Así es. Pero realmente sobre todo en estos temas tan delicados, o sea, es muy importante como entender que no es que la persona quiera hacer o no algo, sino que no ve otra opción, ¿no? Uh-huh. Y es muy respetable también, ¿no? Al fin y al cabo, si cometió un error o no lo sabemos, porque es algo muy, muy de la persona. Uh-huh. Lo impactante es que esa fue su única ventana de salida. O sea, el poder imaginar o al menos creer que podía llegar a ese lugar, lo tenía que intentar. ¿Me explico? Es que a lo mejor, es que quién sabe qué estaban preparando para su futuro también. Igual sí, yo creo que él tenía algo de especial. Tuvo que haber resistido un poco más. Yo sé que es bien fácil decirlo, ¿no? Sí, pues está muy difícil. Está muy difícil porque te digo, estás en un mundo en el que desde el inicio no quiere que estés, ¿no? Entonces, a lo mejor John iba a cambiar el mundo. Fíjate. Pues digo, cambiar el mundo, que una persona tenga la misión de cambiar el mundo, siento que es un peso muy grande, ¿no? Sí, somos claro. Muchos los que nos hemos dedicado o su mundo, ¿no? Su mundo. Sí, o sea, yo creo que es eso, ¿no? Con que cada quien cambie su propio mundo, creo que para bien, ¿no? Y sin hacer daño a nadie, creo que es un gran paso para de manera global, ¿no? Sin embargo, es muy complicado. Digo, igual y sí se fue. Igual y sí se lo llevó el amigo. Ojalá, o sea, ojalá y sí haya logrado atravesar ese lugar en donde no hay sufrimiento, en donde no hay odio, en donde no hay esa utopía que todos buscamos, ¿no? Por lo menos no tanto. Ajá, por lo menos no de la manera en la que lo vivimos aquí en esta realidad, ¿no? Extrañamente en esta tercera dimensión. En esta tercera dimensión, con esta balanza del universo,
lamentablemente muchas personas tienen que sufrir demasiado para que podamos tener otras personas que solamente estén regocijándose en una utopía que existe para algunas personas. Esa es la verdad. Sí, a mí me encantaría ser hijo de, no sé, de un expresidente de México. Nunca hago nada. Tengo una educación privilegiada. Viajo por el mundo. Hombre, hasta el jabón con el que me baño me deja la piel como pompi de bebé. Sí, es que así es o sea, ese es el mundo que hemos creado como seres humanos, no en el ser, sino en el tener. Y esa es una cita, por ejemplo, una película que me gusta mucho que se llama Lucy, Ajá. donde sale Scarlett Johansson y Morgan Sí. Freeman. Y justamente él dice, ¿no? Cuando él está hablando de la... Es una teoría como ya muy revocada por los científicos, por personas que estudian la mente humana y así, ¿no? Pero en ese entonces, cuando salió la película, se estaba discutiendo sobre el nivel de porcentaje que utilizamos de nuestro cerebro, Ajá. ¿no? Entonces, estaban comentando que, bueno, sí, el delfín que utiliza creo que el 20% o el 30% de su capacidad cerebral, pues desarrolló este sonar, ¿no? En el que se comunican y todo. Y dice, y nosotros los seres humanos, claro que también tenemos sonares porque lo fabricamos. Ajá. No lo tenemos aquí, ¿no? O sea, ellos no lo inventaron de manera física, lo desarrolló su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dice, ese ha sido nuestro error o nuestro retraso como seres humanos. Nos esforzamos más en el tener que en el ser. Sí, es cierto. ¿No? Y es verdad, pero todo ha sido parte también de un producto sistémico. O sea, nosotros estamos aquí hablando a gusto todo esto, sin embargo, o sea, aunque trabajamos, aunque nos esforzamos todos los días, nos levantamos con metas claras y todo, tenemos este privilegio de ir en busca de nuestras metas, y que aunque estemos también pendientes de los pagos de la renta, del pago de la comida, por lo menos tenemos esa garantía de que los próximos 3 días vamos a tener algo que comer. Así es. Hay gente que no. Entonces, obviamente, no le puedo llegar y decir a esa persona, oye, concéntrate en el ser, no en el tener, porque me va a decir, tú no sabes lo que es tener hambre un día, ¿no? Entonces, que sí lo sé, pero sí, eso es punto y aparte, ¿no? O sea, no puedo llegar y decirle eso, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esta parte que sí, o sea, nosotros como seres humanos nos concentramos más en el tener que en el ser, pero porque también hay un sistema que nos está empuje y empuje y empuje hacia eso, ¿no? Sí, cañón. Entonces es eso, y eso nos lleva a cometer muchísimos daños hacia nosotros y hacia otras personas, ¿no? Porque mucha de la gente que tiene, por ejemplo, el padre de John, ¿no? Que se ve que es un hombre violento, que es un hombre que es sin escrúpulos, ¿no? Capaz de casi desfigurar a su propio hijo. Que tantas frustraciones ha de tener en la vida para actuar de esa manera. Así es. Y muchas de esas frustraciones se deben a que no pueden alcanzar estas metas que todo el tiempo en la sociedad nos están dice y dice y dice. Entonces llegamos a un nivel de estrés, y obviamente una persona que además no nos educan para entender nuestras emociones, a actuar a favor de ellas, no nos educan con inteligencia emocional, es evidente que salen esos productos, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, y que espero lleguemos al nivel evolutivo de poder construir realidades, no una utopía, pero sí que sean mucho más compasivas entre nosotros, ¿no? O sea, más equilibradas, ¿no? Sí, por lo menos, ¿no? O sea, más equilibrado el asunto. Somos seres duales. Sí. Entonces, la utopía no va a poder existir. No, porque además, o sea, aunque la alcancemos, siempre vamos a querer más, claro, y más, y más, y más. Pero ¿sabes qué? Creo yo
que tiene algo que ver con un tema que hemos hablado mucho aquí en el podcast. Lo he platicado en privado con muchas personas y lo he tocado un montón de veces y a lo mejor voy a sonar repetitivo al respecto, pero creo que tiene que ver por el hecho de que somos duales y tenemos un equilibrio en las cosas. El ser humano por naturaleza, los animales, o sea, esta existencia tridimensional. Hay una cosa que desde hace mucho tiempo, digamos, como sociedad, ha estado desequilibrada. De muchas cosas, pero hay una en específico. Todas las cosas que hacemos del mundo materialista, material, la tecnología, la sociedad como tal, las construcciones, la posesión, etcétera, debería estar equilibrada con la parte espiritual, por supuesto. Y es lo que durante siglos no solamente se ha olvidado, sino que las personas que han acumulado bienes materiales, o sea, materialistas, que tienen poder, que tienen posesiones, han intentado aplastar esto, ridiculizarlo. Quema de brujas. Sí, claro. O sea, las ciencias ocultas como un tema de risa, como un tema únicamente literario, de ficción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, han ridiculizado esto al grado de que, como lo comentamos al principio en el podcast, tú le dices a una persona, bueno, le decías a una persona hace 10 años, oye, ¿sabes qué? Es que ¿quieres cambiar tu vida porque te quieres sentir mejor? Sí. Aliméntate bien, haz ejercicio, medita. ¿Mediqué? No digas tonterías. Es súper importante. Sí, claro. Es súper importante. Hoy en día ya es más común. ¡Qué bueno! Sí. Este es el equilibrio que siento que hace falta. Sí, pero es que te digo, todo en la vida es agente de orden y caos, ¿no? O sea, es que de verdad, mira, y qué bueno que tocas ese punto, porque la verdad es algo que quiero como transmitírselo a las personas, que de verdad para mí es algo muy, muy preocupante, ¿no? De repente a mí me llegan mensajes, me dicen, deberías subir contenido de esto o de lo otro, o que no sé qué. Y últimamente yo no me he dedicado mucho a subir contenido en las redes sociales y cuestiones relacionadas con el tema, porque, uno, yo no quiero que me encasillen, o sea, ay, Isabel, porque muchas personas ya me están como, no es pesadez, es como la gurú, no sé qué, y la verdad es que yo no quiero entrar en ese catálogo, me explico, no quiero que me cataloguen como solamente como la espiritual, o sea, a ver, o sea, vivo en una sociedad, pago la luz, pienso todos los días en qué voy a comer, también pago sueldos, veo un negocio y tengo metas, tengo cosas para desarrollarme, entonces, y así, entonces, es muy tedioso porque no, a mí no me gusta, y lo habíamos comentado en algún momento, no me gusta esta imagen de la hippie blanca que va a retiros de ayahuasca y no sé qué, con todo respeto para las personas que sí lo hacen, pero no quiero encasillarme en eso, o sea, ya sabes, en un estereotipo. En un estereotipo, porque no soy eso, ¿me explico? Yo no, o sea, yo practico para mí. O sea, yo llevo una práctica espiritual porque a mí me ha servido, a mí me ha traído paz, a mí me ha ayudado a sanar muchísimas heridas que he tenido en mi infancia y en mi desarrollo hasta la fecha. Hoy por hoy continúo sanando muchas heridas, ¿no? Entonces, y es algo que me sirve a mí y que conforme yo me voy sintiendo preparada, lo voy compartiendo con las personas. Y si de lo que yo aprendí en mi vida te sirve a ti, qué chido. Y si no, bueno, te acompaño por lo menos en el proceso, ¿no? Así es. Pero, o sea, yo no cambiaría. Por ejemplo, hay gente que empieza a cambiar todas empieza a tomar estas prácticas y empiezan a concentrarse solamente en eso y descartan completamente la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica. O sea, existe un fuerte tabú y un fuerte prejuicio para las personas que toman medicación para los nervios o para la ansiedad. O sea, digo, no estoy diciendo que, pues sí, tómense, ya sabes, cualquier pastilla, no, o sea, vayan a un médico,
sí, aliméntense bien y todo, pero tomen en cuenta que hay muchas más herramientas también para eso. Y además medita, además ve a yoga. ¿Quieres ir a tu retiro de ayahuasca? Ok, consúltalo con tu psicólogo. Claro. ¿No? O sea, y si tu psicólogo es muy cerrado o psicóloga y no te cae bien o no te siente bien, pues busca cambia otro, Claro. busca otro. O sea, así pasa, como todo en la vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante estas cuestiones. Por eso yo trato como de ser muy cuidadosa con estas cosas, porque no se trata de romantizar la espiritualidad tampoco, ¿no? Porque luego la gente empieza así como que uno siempre es etéreo y así, que uno no se enoja y que no se frustra y que no tiene ansiedad. O sea, yo soy una persona que yo tengo yo tengo ansiedad, o sea, no crónica como tal, porque cuando yo fui a terapia 3 años, Feposa, y todo, pero si se me empieza a descontrolar, yo tengo que regresar inmediatamente a terapia. Claro. Y si mi psicóloga me dice, ¿sabes qué, Isabel? Vas a tener que ir con el psiquiatra, yo lo voy a hacer. ¿Me explico? O sea, porque si yo te cuento las historias de terror de mi infancia, son cosas que me han llevado a ser una persona ansiosa. Entonces, pero a mí la parte espiritual, estoy en un punto de mi ansiedad, en mi caso personal particular, que con meditación, con yoga, con hacer mi práctica espiritual, puedo controlar cosas y estoy todo el tiempo constantemente trabajando de manera interior en mí, por mí y para mí, ¿ok? Entonces creo que es muy importante esa cuestión y consciente de que estoy en la posición de privilegio para hacerlo. O sea, así es. Entonces, de que estoy consciente de que si una persona que trabaja 18 horas al día y que no tiene tiempo para meditar, no la voy a juzgar, al contrario, ¿me explico? O sea, no puedo pedirles a todas las personas que lleven a cabo esas mismas prácticas que yo hago. Qué bueno que se fue a parar. Entonces, y esperando, y para eso se dialoga, para eso se habla sobre el tema, se confronta el sistema, para decir lo que está mal en el sistema, porque quiero que todos los demás también tengan la oportunidad de ir a hacer yoga y hacer meditación, ¿me explico? Entonces... Fíjate que tienes toda la razón, creo, ¿no? O sea, esto es lo que para mí, porque me hace clic con muchas cosas. El hecho está en que, por ejemplo, ahora antes de que me hicieran la cirugía de la hernia en el ombligo, justo antes de que fuera la operación, me contactó Marcelo Larín, y me dijo, oye, yo no, o sea, he tocado un poco de este tema, pero no profundizo demasiado porque mi canal no es para nada de esto, pero creo que tú debieras investigarlo, es súper interesante. Y me mandó un contacto de unas personas, creo que están en Brasil, si no me equivoco, hacen cirugía psíquica. Entonces a él le pareció muy interesante, lo tocó en su canal en 1 o 2 ocasiones y la gente le empezó a decir, pasa el contacto, ¿no? Entonces en los comentarios le decían, no, pues está el contacto. Gente de su público contactaron a estas personas y les hicieron cirugías psíquicas. Entonces él solamente pues les pasó el contacto y las personas le empezaron a mandar videos a Marcelo, él me enseñó varios, donde le dicen, amigo Marcelo, aquí del Team Larín, etcétera, oye, muchas gracias por el contacto, fíjate que yo tenía algo así que, ¿en serio? Y ya me hicieron mi cirugía y mira, estoy súper bien, pero un montón, muchísimos. Entonces me dijo, investígalo, está padrísimo. Me dijo, yo he conocido personas, así, ya personalmente ahora que estuve en México, en Estados Unidos, perdón, de mi público, que los contactaron, que los operaron y están, mira, 10 de 10. Y yo dije, wow. Entonces me pasé el contacto, lo empiezo a ver y le dije, qué chistoso. En una semana yo entro a quirófano me van a operar, etcétera. Y me dijo, no entres a quirófano, contacta a esas personas y que te hagan una cirugía psíquica. Y le dije, mira, no, por 2 razones. No es descartar la medicina, aunque existan otras opciones. Yo, por supuesto, que creo que esto es real. En mi familia hay situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? No con estas personas, pero sí con esto, una cirugía psíquica. Creo yo que quitarle el espacio
para una operación a alguien que de verdad se está debatiendo entre la vida y la muerte y que quizá es su única opción ahora para que a mí me quiten una hernia del ombligo, yo perfectamente puedo ir con un doctor que va a hacer un excelente trabajo, me van a quitar mi hernia, me van a dejar 10 de 10 con mi etapa de recuperación normal, ¿no? Entonces, puedo investigarlo, pero ponerlo a prueba en mí es como un poco egoísta y me empieza a volver ese personaje que no soy. Soy una persona normal que un día cargué una amiga y me salió una hernia y luego no me cuidé y 10 años después la hernia me estaba por fregar. Entonces cuando me dicen, no, Fepo, date cuenta, tú eres un contactado. Hombre, no me hubiera pasado eso. Entonces no está mal con el tema, por ejemplo, de los extraterrestres, de las brujas o de los chamanes, que a la persona, no al extraterrestre, no al fantasma o entidad o lo que sea, no. A la persona, al contactado, al chamán, a la chamana, los empiezan a volver divinidades. Es una etiqueta que nadie quiere tener. Es el tema que vamos a hablar. Es una etiqueta que nadie quiere tener de entrada, de verdad. Y el que la tenga, de verdad es que no sabe qué hacer con eso. Depende si eres un megalómano mesiánico. Hay gente que sí le quiere tener. O sea, es que, mira, yo... Y van a mentir para tenerlo. Me encantaría que cuando podamos hablar de eso, de los que hacen... Ay, no, de hecho, no puedo decir el nombre de esa persona porque... ¿Está muy difícil? Te puede demandar. ¿A mí? Sí. Porque en tu contenido... ¿Está? No. O sea, si alguien hace contenido con el nombre de él y todo el rollo, debido a las circunstancias que se dieron, sí puede hacer como un llamado de atención o algo así legal. A ver, con lo que yo te voy a contar, hay 10 preguntas y 10 respuestas. Yo te voy a leer las preguntas y respuestas, son muy interesantes, me gustaría saber qué piensa cada una. Vamos a jugar a entrarle eso, porque quiero hacer un preámbulo para que ya comencemos. Ok. Siempre nos pasa esto. Sí, no, es algo normal en nuestras conversaciones que la gente espera. A ver, porque me voy a quedar con la duda, Okay. por favor. Solamente respóndeme así en corto, no me digas el nombre ni nada, como el juego de Adivina Quién. Ok. ¿Es hombre? Sí. ¿Es mexicano? Sí. ¿Yo lo conozco? No. ¿Ha estado en el podcast? No. ¿Trabajaba en la televisión? No. ¿Hace contenido para YouTube o Spotify? Algunos sí. No se dedica solo a eso. ¿Tiene que ver con extraterrestres? No tiene que ver con eso. ¿Con religión? ¿Magia? Más o menos. Ajá. ¿Prácticas como ayahuasca? No tan así tampoco. ¿Espirituales? Sí. ¿Tiene el cabello largo? No. ¿Tiene más de 30 años? Supongo que sí. Pero es joven. Estoy pensando Ha de ser millennial. Estoy pensando en un nombre. Creo que ya sé quién es. Hasta ahí se quedan las preguntas. Ok. Te voy a comentar una cosa rápidamente y ya comienzas tú, ¿va? Yo comienzo. ¿Sí, no? Sí, como quieras. Sí. Hice algo de lo que no te vas a sentir orgullosa. Lo hice porque quiero llegar no a la investigación de preguntar a personas acerca de su experiencia y entrevistarlos y llevar a cabo, sino llegar a un punto de ya sé que hay otra realidad ahí. Ya lo sé. ¿Por qué no me sentiré orgullosa? Sí. Quiero tocar esa realidad. Okay. Es algo que me puse en la cabeza hace tiempo. Yo te voy a hablar de un personaje muy famoso, muy interesante, y te voy a hablar de máquinas para contactar con el más allá. Máquinas. Ok. Máquinas o mecanismos, podríamos decirle. Pero máquinas para contactarnos con el más allá. Qué interesante. Y yo construí una. Y funciona. Twisted Tea is a refreshing hard iced tea made with real brewed tea. Keep it twisted.
No te creo. ¿Ahorita te voy a contar? No, mam. Perdón, no manches. Ahorita te voy a contar. Ese es el preámbulo. Pero por favor, cuéntame, porque tengo mucho tiempo queriendo escuchar de esto. Y vas a empezar desde el libro. Ya me intrigó a mí y me hace empezar. Vas a ver algo. Qué mala onda, ¿eh? No es cierto. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el niño Fidencio. Sí. Okay. Bueno, la primera vez que yo escuché sobre el niño Fidencio, que yo tuve esta noción de la existencia de un personaje así en nuestro querido y hermoso y colorido país, fue a través de este libro de Benito Taibo, que se llama Polvo, ¿ok? Este libro trata sobre la época en la que Plutarco Elías Calles le declara la guerra a la iglesia, ¿ok? Aquí en México. ¿Cómo es esto? En los años 30 hay una guerra llamada la Guerra Cristera, ¿ok? En donde literal moros contra cristianos se dieron duro, ¿ok? O sea, Plutarco Elías Calles hace creo que una reforma a la Constitución sobre la libertad de culto, ¿no? En donde empieza a ponerle límites a la libertad de culto, en donde expropia territorios, negocios, etcétera, etcétera, pertenecientes a la Iglesia Católica, ¿ok? Y empieza a cerrar iglesias, a clausurar. Todo esto debido a que previamente, durante la candidatura de Plutarco Elías Calles, se sospechaba que en los púlpitos pues hablaba de política y que los sacerdotes pues andaban diciéndole a la gente por quién votar. Yo no sé, porque piensan que harían algo así. Perdón, con todo respeto, pero ajá. Sabemos que eso así funcionaba, ¿no? Funciona. De hecho, sí, una de las razones por las cuales yo me separé de la iglesia católica fue que los sermones, ¿no? de los padres se convertían en campañas proselitistas, ¿no? Sí, y ya van a empezar otra vez. Entonces, sí, o sea, hasta empezaron a decir que, o sea, cuando empezó, de hecho, creo que el arzobispo empezó a decir que no ir a votar es pecado de omisión. Se me hizo súper. O sea, hay muchas otras razones por las cuales uno tiene que ir a votar, ¿no? O no hacerlo, porque al final es una decisión, es un derecho. Claro. ¿No? O sea, es un derecho que yo elijo tomar o no tomar. Tú sabes si lo ejerces o no. Sabes si lo ejerces o no. O sea, sí es un deber a la ciudadanía, pero en fin, ¿no? O sea, también es respetable si decides, ¿no? En no cualquier hacerlo. democracia ayuda mucho el que informadamente va y vota. Y ayuda mucho el que está desinformado, mejor no vote. Exactamente. Sí, no es que, y así nos pasaba. Mi mamá trabajaba en un partido hace muchos años y la verdad es que se nos educó en su momento. Yo lo dejé de hacer, obviamente, ¿no? Pero, o sea, cuando yo tuve mi primera credencial de elector, yo votaba por el partido de mi mamá porque trabaja. Y en muchos casos así sucedió, o sea, en este hermoso y colorido país, ¿no? Y sigue sucediendo y seguirá sucediendo lamentablemente. Pero bueno, el punto es que Plutarco Elías Calles le empieza a poner límites a la iglesia, ¿no? Y pues empiezan a cerrar iglesias, empiezan a tomar nombres de sacerdotes, incluso a quienes se resistían, pues los llevaban presos y todo eso, ¿no? Bueno, el caso es que pues la iglesia dijeron, pues vamos a defender, ¿no? Y de algún modo... ¿Cómo que no nos van a dejar esclavizar al pueblo de México? Los cristianos se armaron, o sea, los católicos se armaron. Al nivel de que de verdad era una lucha de la Iglesia Católica tal cual, porque los padres bendecían los fusiles, ¿ok? Para que si la bala de ese fusil llegara a matar a alguien, no sea pecado mortal sino venial. Entonces lo único que tenía que hacer el que disparaba el fusil era ir a confesarse y se habrá ganado el reino de los cielos, porque
ha sido un soldado de Cristo y Viva Cristo Rey. De hecho, de ahí viene el lema de Viva Cristo Rey, ¿no? Y el himno de Viva Cristo Rey, ¿no? Empácalo congelado. Se descongela para el almuerzo. Go-Gurt, realmente bueno, súper fácil, real smooth. No manches, no sabía eso. Aquí lo dice. Tengo una duda nada más que me está comiendo. ¿Benito Taibo es familiar de Carlos Taibo? Hermano, Sí, papá, sí, no sé. los Taibo son parientes. Sí, todos Paco son muy Ignacio buenos, sí. Taibo II. Paco Ignacio, perdón. Paco Ignacio Taibo II. Y Carlos, ¿verdad? Sí, es que También hay un Carlos Taibo. creo que también hay un Carlos. Sí. Paco Ignacio Taibo II, él fue mi objeto de investigación para mi titulación de la carrera. Es un fregonazo. Sí, Bárbaro. sí, y él es su hermano. Es Guau. el No, tío sí, Benito. Bárbaro. Y justamente Benito Taibo es un difusor de lectura, ¿no? Él se encarga de fomentar la lectura en los jóvenes y todo eso, ¿no? Esta novela, de hecho, ambos no son nada espirituales, ellos no creen en ovnis, no creen en meditación, no creen en nada de eso. Yo creo que en los curitos sí creen en ovnis. Pues quién sabe, pero bueno, está bien. La gente... Yo lo tengo en un pedestal como lo que no debemos de hacer. Así que... Justo No es cierto. No, la no, libertad de culto es eso, ¿no? O sea, una libertad No, también. está bien. Y entonces... Entonces, yo conocí, y aquí hablan sobre el Niño Fidencio, porque el Niño Fidencio vivió y fue muy famoso en la época de Plutarco Elías Calles. El flamante expresidente de México. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, el Niño Fidencio. Verá, me voy a poner mis lentes. Porque... ¿Puedes pegar esta cosita más para que... ¿Hacia allá? Ajá. ¿Hacia acá? Sí, Ok. es que siento que te va a pegar. Sí. Ay, se enredó esto en el cable, mira. Es que así yo a la old school hago mi tarea. Muy bien. Su nombre completo fue José de Jesús Fidencio Constantino Cíntora, ¿ok? Nació el 18 de noviembre de 1998. Y aquí te va un dato. De 1800, perdón, 98. Ah, sí. Y, o sea, hace poquito. También viajaba en el tiempo. Sí, era un viajero en el tiempo y entonces, no es cierto. En 1898 Claro. nació. Te tengo un dato muy interesante porque él es contemporáneo a una persona de la que ya hemos hablado aquí. Pachita. Exactamente. Pachita nació en 1900, o sea, el Niño Fidencio es 2 años mayor que Pachita, ¡Guau! ¿ok? Mira. Ok. ¿Qué? Dilo. Qué bárbaro. Pachita. Híjole. Qué barbaridad. Imagínate nacer en 1900. O sea, un año así como... Ya nunca se me va a olvidar. En los años 1900, tin. Cuando Wow. Pachita nació. Perdón. Perdón, Pachita. Me va a jalar los pies. Bárbara Guerrero te va a parecer así. ¿Qué? Tú no. No, con todo respeto, no, hombre. Es Con que todo aquí respeto. somos fans de Pachita. Sí. Somos super fans. Bueno, y entonces... Bueno, él tenía 4 hermanos más. Ujú. Su papá se llamaba Enrique López. No, miento. Ay, se me perdió el nombre de su papá. Pero bueno, él era hijo de unos campesinos. Ujú. Y él y sus hermanos, cuando Fidencio tenía 10 años, queda huérfano tanto de madre como de padre. Entonces, fue apadrinado por Enrique López de la Fuente, que era era el sobrino de un sacerdote de la iglesia, ¿no? Ok. Él nace en Iramuco, Guanajuato, y ahí en la iglesia de ahí, él conoce al sobrino del sacerdote y se hacen amigos, y fue quien como que apadrina al niño, a Fidencio. A Fidencio. ¿Ok? Cuando el niño Fidencio va creciendo, a los 14 años se mudan él y Enrique, y con él Enrique se enlista en el ejército de Villa.
¿ok? ¿A poco? Sí, se enlista y se va ahí a guerrear, ¿no? O sea, de este pueblo de Guanajuato, ¿se van a enlistar al ejército de Villa? Solamente Enrique, no Ok. Fidencio. Pero Enrique, ¿quién Ok. era? Perdón, Enrique era el sobrino del sacerdote de la iglesia de Iramuco. Claro. Sí. Y era su amigo, pero que lo apadrina. Claro. ¿Ok? Entonces ya luego Fidencio se va a vivir con su hermana. Ajá. ¿Ok? Y ya tiempo después, cuando regresa Enrique, ya mayor, con hijos y todo, se va a vivir a una hacienda cerca de Espinazo, Nuevo León. ¿Ok? Para trabajar para un alemán, que ahorita te digo su nombre, anda por aquí, para trabajar con un alemán y necesitaba que alguien le cuidara a sus hijos y este niño es Fidencio. Ah, ¿no? le dijo, oye, O sea, Fidencio, vente para sí, acá. claro, vente aquí y trabajas acá, te cuidas a mis hijos y ayudas también trabajando en la hacienda de este alemán. hombre, ¿no? De este alemán. Bueno. Entonces, más o menos cuando creo que decían que por acá, hay datos, dicen que cuando tenía 19, otros decían cuando tenía 20, otros 22. Cuando estaba en los 20, en sus años 20, Fidencio se duerme bajo un árbol de pirul, Ajá. sueña que Jesucristo le habla Ajá. y le dice que tiene poderes curativos. I'm Terry Crews, and there's a reason you're looking at my feet. Shoe Carnival didn't pay for the full me, which means more winning with over $1 million. Ah, caray. Y entonces al día siguiente él se levanta y a los compañeros campesinos y todo les empieza a ayudar con sus dolencias, con sus males, hasta que poco a poco se va ganando incluso pues van yendo las personas que trabajaban ahí mismo, se va ganando cierta fama de curandero. ¿Pero ya empezaba a curar gente o nada más lo soñó? No, o sea, lo soñó que Jesús le dijo que podía curar y después de eso Ya curaba. ya curaba. Empezó a preguntarles a las personas pues cuáles eran sus dolencias, a los campesinos, así como que, ay, hoy me duele la rodilla, a ver, ven, vamos a checar tu rodilla, ¿no? Le decía. Y los curaba, le quitaba el dolor de la rodilla. Y así a los que trabajaban en la misma hacienda los empezó a curar. Y se empezó a esparcir la voz. Y se empezó a esparcir la voz, pero ocurrió algo muy interesante porque dicen, o sea, hay varias versiones que dicen que el dueño de la hacienda, alemán, Ajá. ¿ok? Se enfermó de manera crónica, o sea, le dio como una enfermedad crónica incurable. Y entonces Fidencio lo curó. Y dicen que que a partir de ahí el Señor, en agradecimiento porque ya lo habían desahuciado los médicos, tal vez no desahuciado, pero sí le dijeron que era algo incurable, ¿no? Y fue en agradecimiento, le permitió que en el rancho se hicieran las curaciones, después de eso se convirtió en una locura, ¿no? Igual otra versión dicen, ¿no?, que al alemán le picaron unas hormigas rojas tan fuerte, o sea, que se cundió y todo, que los médicos le querían cortar la pierna, que no encontraban otro remedio más que cortarle la pierna, y que llegó Fidencio con hierbas y todo eso y le salvó la pierna, y que después además la esposa del alemán, que estaba embarazada, estaba teniendo problemas por la posición del bebé, y Fidencio le ayuda a acomodar al bebé y nace y tiene un parto normal y muy bueno y nace sano el niño. Y eso es lo que hace que el dueño de la hacienda se gane, o sea, sí se gana el respeto del dueño de la hacienda y le permite hacer le dice, utiliza el lugar, adelante, puedes hacer aquí tus curaciones, ¿no? Le da asilo para hacer eso, ¿no? O sea, es muy interesante
pero aquí hay una cuestión. Este hombre, el dueño de la hacienda, era un hombre muy letrado, que es algo que dice mucho la historia, ¿no? Era un hombre muy letrado y que además era ocultista. O sea, le gustaban los temas del ocultismo. Entonces, él no veía tan loco que, pues, Fidencio tuviera un don, ¿ok? Para curar a la gente. Y está muy curioso, ¿no? Porque además, o sea, sus métodos eran muy similar a lo de Pachita, ¿no? O sea, agarraba y rompía, lo que hablamos una vez, rompía las botellas y de entre los cristales que quedaban, ¿no? Elegía como que el más filoso, el que más le pudiera servir, lo mandaba a desinfectar, así con alcohol y todo, y con eso abría a la gente, curaba órganos. Se metía la mano y sacaba lo malo. Sí, sacaba tumores, cosas, curaba en cataratas. No manches, ¿con el pedazo de vidrio? Con lo que él tuviera. Con alicates así, cualquiera, arrancaba dientes, o sea, curaba bocas. O sea, no utilizaba lo que él tenía, ya sabes, que nunca usaba anestesia, pero que la gente no sentía dolor, ¿no? O sea, es muy interesante porque también Pachita hacía lo mismo. Digo, ella utilizaba un cuchillo específico, ¿no? Y el niño Fidencio utilizaba cristales de botellas, pero al final hacían lo mismo. Estábamos en una época en la que había una guerra, ¿ok? O sea, tiempo después se desata esta guerra, entonces obviamente habían heridos de guerra y empezó a haber muchísima gente iba, o sea, estamos hablando de que iban miles de personas acampaban para quedarse, para esperar a que el niño los pudiera atender. Bienvenidos a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? A mi auto le cuesta arrancar. A ver. Solo necesito... ¿No? Le decían niño Fidencio porque él, para empezar, tenía las facciones todavía como que no se había... Como de un niño. Sí, como de un niño. No se había terminado de desarrollar de manera física. Dicen que médicamente tenía el síndrome de Klinefelter, ¿ok? Se escribe Klinefelter, creo que se pronuncia Klinefelter, algo así. Okay. Que es un trastorno genético en el que los varones, ¿ok? Nacen con un cromosoma X de más. Ah, caray. Por lo tanto, los producen muy bajos niveles de testosterona. Ajá. Entonces no se llegan a desarrollar los genitales, la voz, no tienen barba, o sea, son lampiños. No queda grave como la mía. Así es. El amo del castillo. Entonces, también la producción de esperma es muy baja o nula, claro. ¿No? Entonces, y todas esas características eran las que tenía él, o sea, era lampiño, tenía la voz muy muy suave, porque además eso era algo que también le gustaba cuando la gente iba con él, les gustaba mucho cómo les hablaba, porque decía a mí, ¿qué pasó? Le decía madrina o padrino a la gente, ¿no? Así como, ¿qué pasó, madrina? A ver, cuénteme, ¿qué le duele, no? Pero que tenía una voz muy dulce, ¿no? Entonces, y que además que sus genitales no se habían formado y que por eso, ¿no? De hecho, de ahí también le dan como esta característica divina, porque entonces era más inocente por la infancia y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es cuestiones relativas, ¿no? Pero eso es como la gente... Es un tema monstruoso el del niño Fidencio, porque aquí hay una diferencia abismal, o sea... Conforme vamos a ir encontrando diferencias abismales entre él y Pachita. De entrada aquí ya hay una bien grande. Bien grande. Sí, claro. Pachita ya era descrita como que era una mujer pequeñita y que tenía una voz como dulce. Uh-huh. Tenía un aspecto como duro, ¿no? O sea, su rostro era como... adusto. Duro. Sí, claro, adusto, claro. Y en este caso, pues no tenía barba, no se habían desarrollado bien sus genitales, y que tiene también esta característica que los mayas, por ejemplo, uh-huh. Estoy hablando
de los mayas, no los que estaban antes de que llegaran, o bueno, cuando llegan los españoles, que ya era como la decadencia total. No, Ya claro. era como el restito de mayas que quedaban por ahí, que ya no sabían ni, ya no existía ni sociedad maya tal cual, así bien, ¿no? Pero O sea, sí, pero ya no No. habitaban en los grandes exacto. recintos. No lo que vemos en los libros, que es así como de wow, eso ya no estaba. Pero ya había decaído. Esos mayas, Ujú. cuando por ejemplo nacían pues niños o niñas albinos que tenían enanismo, los que, o sea, como que los juntaban y los tenían aparte porque pensaban que eran como especiales, Ujú, como que poseían magia ujú. por esas características. Entonces sí tiene como el rollo de que pues tengamos esa creencia de que son especiales cuando tienen algún padecimiento de este tipo. Sí, no, pero de por sí es muy dado también en la religión católica, lo tengo que decir. En la religión católica es muy dado como esta falta de desarrollo sexual o de ¿Como un cero. querubín? No. De que una persona que no tiene contacto con su sexualidad, con su placer claro. sexual, Se vuelve una es divinidad. una divinidad, ¿no? Así es. Entonces, Como porque los sacerdotes, de algún supuestamente. modo, o sea, la gente relaciona el hecho de que como no desarrolló el niño financió sus genitales, por lo tanto no tenía vida sexual. Sí, claro, celibato Ok. total, ¿no? Y entonces Ajá, vivía es en divino. celibato. entonces, la verdad es algo que nunca vamos a hacer y la verdad está bien. O sea, yo pienso que, o sea, una persona que no practica su sexualidad no es, o sea, como la quiera practicar, o sea, no sé, Sí, ya sí, sabes. no busques la divinidad por ahí, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, y esta cuestión como relacionar el sexo con algo sucio y algo así es muy dado de... perdón, dije la palabra con S, ¿Cuál? ¿no? ¿Sexo? No, No, sí lo sí, puedes ok. Y yo sé, ¿cuántas palabras no se pueden decir en YouTube? O sea, está relacionada con algo sucio, con algo impío, pecado y todo. Es algo que en otras culturas era completamente diferente. Lo más cercano a la divinidad Claro. estaba a través de la práctica sexual, ¿no? En fin, después de ese paréntesis, comentan, bueno, entonces eso era como que lo que comenta. Este dato, de hecho, lo sostiene el historiador Fernando Garza Quirós, el dato de que muy probablemente, porque digo, son teorías que se han desarrollado a partir de que él se volvió todo un fenómeno, ¿no? De que él tenía el síndrome de Klinefelter, ¿ok? Claro. Entonces, bien, además, aquí hay otra cosa curiosa, que él tenía el paladar hendido, ¿ok? Entonces, lo cual hacía que su boca tuviera como forma de cruz. Y lo que hacía él era hacerse moldes de su paladar, ¿no? Y los utilizaba para hacer sus sanaciones. Se los daba a la gente para hacer sus sanaciones. El molde de su paladar. El molde de su paladar, porque él formaba como una cruz, Ajá. ¿no? Entonces, eso le servía. No explican aquí cómo lo utilizaba, pero aquí dice que se lo ponía a los enfermos como método curativo. A lo mejor se los ponía en sus frentes o algo para marcarlos con la cruz o algo así. Muy Sí. interesante. Bueno. Sí, aquí ya hay puntos en común con lo de Pachita, ¿no? Es muy raro. O sea, aparte de lo que contabas, por ejemplo, de lo que utilizaba para hacer los cortes, en el caso de Pachita, que era un cuchillo de monte, ahí todo monte. oxidado, habían cosas que no siempre operaba la gente, Pachita, lo que platicábamos, ¿no? A veces era así como, ok, vas a tomar un vaso con agua y le vas a echar estos clavos oxidados, los dejas reposar y luego te tomas el agua y te curas. Así, y neta, te curabas. O sea, de verdad. Y aquí Sí, agarraba un molde de paladar. Don't leave home without the all-new Subaru Impreza RS. Dog tested, dog approved. The Whirlpool Smart Range automatically updates itself with features like Air Fry. So you can work. Sí. ¿Quién sabe qué hacer con él? Pero curaba. Sí, con eso dicen que lo utilizaba para ponérselo a sus enfermos como método curativo. Me recordó como la película esta de Todo en todas partes al mismo tiempo, que para poder brincar tu conciencia a otro universo, Tenía que masticar una... tenías que hacer algo absolutamente Fuera del lugar. del Ajá, sí, lugar, extraño. sí.
comerte un bilé. El chapstick, ¿no? El chapstick, no, se lo comen, ¿no? O sea, está bien chistoso. Sí, sí. O sea, hacían cosas así súper raras para poder brincar, ¿no? Claro. Mientras más raro fuera, más lejos brincaban. Pues yo creo que igual pues estas personas hacían todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, está muy interesante, ¿no? Igual otra cosa, o sea, por ejemplo, él igual utilizaba que envolvía a la gente con miel o con hierbas y cosas así. Eso ahorita va, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, que lo caracterizaba mucho es que él empezó a vestirse con sotanas blancas con una cinta azul. Ajá. O simplemente con sotanas para emular a un apóstol, porque él se sentía como si fuera un apóstol de Jesús, ¿ok? Una vez en un capítulo comentamos que el hermanito de Pachita era Cuauhtémoc, ¿no? Y en su momento una vez aquí comentamos por error que a él se le metía Moctezuma. Y no es así. A ella. No, a Fidencio. A Fidencio. Ajá. Y no es así, o sea, él trabajaba con Jesus Christ y él era guadalupano, además. Era súper fan de la Virgen de Guadalupe. El hermanito era Jesús. Con el que trabajaba era directamente Jesus Christ, sí, Jesús. Wow. Sí, o sea, él con el mero, ¿no? Yo no voy a andar con cosas así. Sí, yo me voy con el hijo del dueño de la empresa espiritual. Qué barbaridad, oye, sí. O sea, es que Jesús fue el que y de hecho, sus ceremonias eran muy similares a las católicas, ¿no? Bueno, ¿te puedo decir algo? O sea, por la época en la que estaba, por la forma en la que había él crecido, lo habían educado, y el hecho de que, independientemente de si las personas que estén escuchando esto son creyentes o no, católicos, cristianos, o fidencistas. Sí, no importa, ¿no? Es que existe. Sí. Ahí voy. O sea, independientemente de tus creencias, históricamente, pues Jesús existió. Sí. Independientemente de tus creencias. Claro. O sea, una cosa es que creas que era el Hijo de Dios y que podía levantar a los muertos y caminar sobre el mar, al igual que estos dioses anteriores a él, etcétera. Independientemente de eso, la persona como tal existió y la persona como tal tuvo un tema muy importante en la historia de la humanidad. Pues para empezar, o sea, sí habían cosas ahí que yo puedo decir paranormales sin meterme en religión, ¿no? Sí. Fíjate que sé que existe en el mundo un grupo de historiadores o muchos historiadores que están buscando comprobar la inexistencia de Jesús. Ok, porque sí, claro, existen documentos, existen cuestiones que según testimonio de bla, 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 pero no hay un cuerpo. ¿Y la tumba? No, o sea, sí, pero la tumba no era de él, era prestada. Es que ¿cómo podríamos saberlo? Ajá, exactamente. Es un tema. Pero según yo recuerdo en la Biblia dice que alguien, y dicen el nombre, ahí sí dicen el nombre, o sea, que él era tan pobre, o sea, que no tenían una tumba en donde yacer y le prestan una y curiosamente la devuelve. Entonces, pero sí, o sea, no hay un cuerpo. No hay un cuerpo. No hay un cuerpo que diga, bueno, este personaje existió realmente, ¿no? O sea, y digo, también hay muchos otros personajes que se conocen en la historia y tampoco hay cuerpo y se sabe que existieron, ¿no? Pero... Bueno, pero vamos a pensar que sí existió. Sí. Es súper interesante. No, claro, a lo que yo voy es como, hay un grupo de historiadores intentando demostrar que Jesús no existió, ¿no? Sí. O sea, existe eso. Mira, yo no puedo asegurar que existió. Yo sí creo que haya existido también. Yo creo que existió por una razón. Billy Mayer. Te lo juro. O sea, por esa razón, digamos, o sea, la evidencia no es sólida como para que te lo pueda asegurar. Es la verdad. Porque los registros históricos de aquel momento, sobre todo que hubo una manipulación brutal. Sí, súper. Encontrar a una persona en específico es muy difícil, aunque haya sido en un evento tan importante. Es que es muy complejo. Pero yo, o sea, solamente viendo lo que hay, digamos, utilizo, digamos, el raciocinio y digo, pues sí existió, obviamente sí existió. Y luego viene toda la historia de Billy Mayer, donde supuestamente Quetzal, con el que hablaba, había sido G. Manuel, que es Jesús.
Entonces, ok, entonces sí. Y luego viene el niño Fidencio y dice, yo trabajaba con el jefe. Él le guiaba y le decía... Oye, wow, ¿no? Sí, o sea, lo que él tenía era como llegaba con la gente y le decía, sí, ya sé que te duele los riñones, tienes una piedra, vamos a sacarla, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, pero se volvió una cuestión sumamente brutal de que miles de personas, 40,000 personas... ¿Llegaban de repente? Acampaban en el rancho. ¿40,000? Hasta 50,000, 60,000 personas acampaban en el rancho. Decía la alma, ¿para qué le dije que sí podía ser aquí? ¿No? Sí, me imagino, digo, quién sabe. O sea, pero sí, o sea, se volvió una locura, O sea, para la época metía más gente que una banda de rock. Sí. O sea, de verdad. O sea, metía el equivalente a lo que la final del fútbol mexicano en el Estadio Azteca. Sí, por aquí está el dato. En la torre. From the way we are greeted to the quality of the food, Culver's simply puts more care into every meal. Set summer in motion with the most electrifying Honda vehicles yet, like the CR-V. Sí, había, o sea, acampaban, Fepo, acampaban, hacían campañas y esperaban días a ser atendidos por el niño. Y era tanta gente la que iba, o sea, los trenes llegaban repletos y amontonada la gente porque iban a hacer fila para ser atendidos por el niño Fidencio, ¿ok? Estoy impresionado por dos cosas. De entrada, el niño Fidencio. O sea, el poder que tenía. Uh-huh. Y la segunda, el poder del boca a boca. Sí, claro. ¡Qué bruto! O sea, para la época, claro. O sea, no había televisión. No había redes sociales, no. Sí, o sea. O sea, incluso, además, en una época en la que las comunicaciones, o sea, estábamos hablando de que, sobre todo, además, había un país en guerra, ¿ok? ¿Qué tan impresionante tuvo que haber sido lo que hacía? Para que, o sea, no llegabas y le decías a alguien, fíjate que... No se había terminado de levantar el país porque acababa de terminar la revolución. Así es. Y luego empieza la guerra cristera. O sea, sí nos damos una noción de todo esto. Estamos hablando de que en su infancia su mejor amigo se fue a pelear. Y ya con el ejército de Villa. Con el ejército de Villa. Y ya que regresa, y todo, se desata otra guerra. O sea, él... Toda su vida, literalmente, o sea, estuvo en medio de 2 guerras, ya sabes. Y me parece además sumamente interesante porque, o sea, el hecho de que lleguen personas con con una conexión espiritual, con querer sanar y reparar un poco de todo esto, ¿me explico? O sea, incluso así haya sido un prestidigitador, que yo no creo que haya sido un prestidigitador. No manches, no. Lo que debiste haber visto, haber sido tan espectacular, que cada persona iba y reunía 100 personas. Sí, claro. Así de, me abrió y me sacó un tumor de aquí adentro. Mientras yo estaba despierto, vi cómo metió su mano dentro de mi cuerpo. Sí, claro. O sea, bárbaro. Imagínate, o sea, y en esa época, o sea, todavía Pachita no era conocida. Así es. Así es. O sea, estamos hablando de que él solamente era 2 años mayor que Pachita, ¿ok? Entonces, me parece sumamente como asombrosa esa historia del niño Fidencio, porque de verdad era una cantidad de personas. Por ejemplo, el libro de Polvo de Benito Taibo justamente se llama así porque el personaje principal lo único que ve cuando llega al lugar de investigación, o sea, él es un reportero que va a investigar sobre ese tema, ¿no? Del niño Fidencio. Lo mandan huyendo porque por todo el tema de la guerra cristera, los cristeros andaban persiguiendo personas que defendían a calles. Ajá. O que hicieran crítica de la iglesia. Entonces, él al ser periodista y así escribía muy como en contra de la iglesia y era muy rebelde y todo. Lo empezaron a amenazar de muerte y el jefe de la redacción pues lo mandó ahí lejos, pues para investigar, lo mandó nada más a observar, ¿no? Eso estamos hablando de una novela, ¿ok? Ajá. Lo mandó a observar todo eso y se llama Polvo la novela porque lo único que ve es polvo, porque están en un desierto, o sea, están en una zona también muy
agreste, ¿ok? De climática. Ajá. Y y eso es como lo que ve, o sea, todas las tiendas de campaña cubiertas con polvo, de la gente esperando a que el niño Fidencio los atienda, a que se haga alguna ceremonia, alguna bendición o algo por el niño Fidencio. O sea, impactante, ¿no? Y aquí mismo, o sea, esta novela es una novela histórica porque tienen datos reales, o sea, es una ficción basada en datos reales. O sea, este dato de los trenes llenos y repletos es real, ¿ok? O sea, inclusive tenían que desinfectar con alcohol y todos los trenes por toda la gente enferma que llegaba. Estamos de acuerdo, o sea, es un fenómeno impactante y único, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, entonces... Tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si voy a hacer un spoiler. ¿Qué pasó? ¿Es por esta razón que era tanta gente que hacía lo de las frutas? Sí, ahí va. Se subía ok. al árbol de pirul. Ajá. O sea, era tanta la gente que estaba así que decía, ¿cómo le voy a hacer, no? Que pues le llevaban las frutas, cacahuates, lo que hubiera, ¿no? Ahí de comer. Y las bendecía y se las aventaba a la gente. Y si te caía, te curabas. Y si te caía, te curabas, ¿no? O sea, si te daba así un cacahuatazo... O te comías el cacahuate, que lo cacharas. Ah, lo cachabas, te lo comías. Te curabas. Te curabas. Ya sabes, o sea, así. Ya sea que te tocara la fruta o te la comieras, te curabas. Otra cosa que hacían que era muy interesante, la gente se apilaba. Se apilaban, o sea, se acostaban en el piso así seguiditos, ¿no? Ajá. Seguido, uno con otro. Les ponían una sábana encima y el niño les caminaba encima. Y que si te caminaba encima te curaba. De verdad. Guau. Sí. Otra cosa que a veces él hacía, se los llevaba como a un laguito que estaba cerca de ahí del terreno y los bañaba con esas aguas para curarse, ¿no? Que porque esas aguas eran sanadoras. Los nuevos challenge de dragones no son lo que parecen. Agrégales leche y sus colores aparecen. The Magically Delicious. No way. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? I got the interview. Y y incluso les ponía el lodito y les daba la bendición con el lodito y todo eso, ¿no? Al día de hoy le dicen el charquito porque se empezó a quedar vacío, ¿ok? Porque hasta hoy por hoy, o sea, todavía sigue yendo personas, pero todavía no llegó a esa parte, ¿ok? Entonces, ya te ibas a autospoilear. Ya me iba a autospoilerear. Entonces, él los llevaba a ese lugar y a veces él estaba tan cansado porque el niño Fidencio trabajaba 22 horas al día. O sea, solo dormía 2 horas. Solo dormía 2 horas. El niño Fidencio trabajaba todos los días, no cobraba. Igual era, ya sea que la gente llevara materiales para curación. Ajá. O que pagaran en especie, pero él no cobraba. Llevar comida, quizá una gallina, algo. Lo que tuvieras ahí, o sea, lo que pudieras, ¿no? O sea, y si no tenías, pues no importa, pero si podías aportar, él recibía donaciones. Ajá. Ya sabes. Inclusive gente que había sido ya sanada por el niño Fidencio, seguían llevando donaciones, claro, comida para los que acampaban y todo, claro, eso. O sea, entonces, pero él trabajaba 22 horas. ¿Te puedo decir algo? Uh-huh. Mira, si no lo digo ahora, al rato se me va a olvidar. Ajá. Me pasa mucho. Espero no spoiler nada. Una persona que había tenido esta situación, ¿no? Esta de haber nacido con este padecimiento, que de entrada ya le daba una característica específica, ¿no? O sea, la voz, cómo se veía, la cruz que se formaba en su rostro, que empieza a curar con su hermanito, era pues el mismísimo Jesucristo, que efectuaba estos actos de curación tan impresionantes que rápidamente, de pasar de ser a algunas personas a las que curaba, de repente eran 50,000 personas en el terreno. Imagínate. De tener que utilizar
frutas, cacahuates, caminar sobre la gente, hacer esta especie de bautismo, ¿no? Y que iba curando a las personas y las personas regresaban para seguir ayudando, me parece una cosa bien interesante. Un acto de bondad, un verdadero acto de sanación, puede cambiar el mundo entero. Se me hace injusto que por el hecho de que no podamos comprobarlo con nuestros propios ojos, porque pues obviamente ya no está, simplemente se descarte todo y se le dé muchas personas piensan, por ejemplo, tanto del niño Fidencio como de Pachita, o hasta del mismísimo Jacobo Greenberg, o sea, decir, ay, menso, no se dio cuenta de que le estaban haciendo así con la mano y no estaban abriendo el cuerpo. Híjole, ¿cómo dices eso de Jacobo Greenberg? ¿Cómo dices eso de Pachita? ¿Cómo puedes decir eso del niño Fidencio? ¿Me entiendes? Claro. Cuando, si algo hicieron bien, estaba tan claro que la ayuda que le estaban dando al mundo en ese momento era el equilibrio de la balanza. México acaba de pasar por una revolución y luego una guerra. Estaba en ese proceso donde se había derramado sangre, y socialmente el cambio, la transformación que estaba existiendo era enorme, que me parece que todo cayó sobre una persona, un personaje, que fue a cambiar en ese momento al México dolido, herido, exactamente, que estaba cicatrizando, apenas comenzaba. Exactamente. Qué cambio tan grande en una persona a través de simplemente que Jesucristo, independientemente, vuelvo a repetir, de sus creencias, tú vas a ser mi mano por la cual vamos a ayudar. Qué barbaridad. Sí, wow. O sea, es muy impactante porque de verdad él se entregó muchísimo a esto. O sea, se entregó literalmente en cuerpo y en alma. ¿Okay? Claro, pues dormir 2 horas al día. Imagínate, o sea, pues imagínate, ¿no? Algo, yo necesito mínimo 6. mínimo, ¿me explico? O sea, entonces fue, o sea, y hacía cada cosa. Por ejemplo, tenía un puma desdentado, ¿ok? Y ayudaba a las personas que, por ejemplo, tenían como mutismo, ¿no? Que salía que tenían todo bien, pero no hablaban. Como mutismo selectivo, se le llama, creo que psicológicamente. Pues a estas personas las encerraba en un cuarto con ese puma. Y creo hablaba? Que estaba encadenado, entonces pues por el susto hablaban. Sí. Sí, incluso por ejemplo en el árbol de pirul, si no había fruta, se aventaba él como estrella de rock, así como un rockstar, y la gente lo recibía y decían que los que lo recibieran pues quedaban sanados, así. ¿Qué espectáculo debe haber sido haberlo visto, por Dios? Sí, wow. Sí, está de verdad que, o sea, me fascina mucho este personaje. Pobre Puma, oye. Sí, aquí sí, de hecho están las fotos, ¿no? Él tenía un fotógrafo personal que además, ¿no? Él, y el niño ya sea que posara solo o posaba, o sea, tal vez no posaba, sino que le permitía que le tomaran fotos mientras hablaba con la gente, ¿no? Se hizo tan grande la fama del niño Fidencio que el mismísimo Plutarco Elías Calles fue a consultar con él, porque se piensa que él tenía dicen que un herpes zóster o un ¿cómo se llama? O lepra. Y dicen que también su hija, ¿no? La hija de Plutarco Elías Calles tiene el mismo padecimiento. Eso dicen. Entonces va con él niño Fidencio y tienen una conversación privada, ¿ok? Y dicen, ¿no? O sea, nadie pudo entrar, absolutamente nadie. Había gente así como poniendo el vaso en la puerta, ya sabes, escuchando. Claro, o sea, imagínate, el presidente fue a visitar al niño Fidencio. Tomen en cuenta que, o sea, Plutarco Elías Calles, o sea, tenía mucho escepticismo religioso,
pero fue a ver al niño Fidencio. O sea, el niño Fidencio nunca ha sido reconocido por la Iglesia Católica. No me digas eso. Ni como santo, ni su iglesia, ni su propia iglesia que está fundada actualmente es aceptada por la Iglesia Católica. Por eso, de ahí son los fidencistas. De ahí son los fidencistas, ok. Entonces, pero no, o sea, hace mucho que están intentando que la iglesia lo canonice y no lo quieren canonizar. Porque se volvió competencia con su propia iglesia. Pues claro, claro, pues mientras la iglesia andaba matando gente con fusiles bendecidos, desviviendo. Le pones pi. perdón. Andaba desviviendo gente con fusiles bendecidos para que no sean pecado mortal, ¿no? Pues este niño estaba curando gente, ¿no? Entonces, y arrancándole los dientes a los pueblos. No, es cierto. Supongo que eso se lo regalaron también. Sí, me imagino. Dijo, le voy a dar uso, pues vamos a darle uso para los que tienen padecimientos mentales. ¿Sabes que hay un podcast que se llama el podcast Puma Paranormal? En este momento están hablando súper mal del niño Fidencio. Bueno, ¿qué pasó? Esto ocurrió, o sea, llega Plutarco Elías Calles el 8 de febrero de 1928, ¿ok? Ajá. Entonces, dicen que el niño lo envuelve o sea, lo baña en miel, en el cuerpo desnudo de Plutarco Elías Calles, lo baña con miel y lo envuelve en unos trapos, lo deja ahí reposando. Después lo manda a enjuagar. Ajá. Y le dice, ya estás curado. Y Plutarco Elías Calles no murió de la enfermedad de la que fue a ser curado por el niño Fidencio, ¿ok? O sea que sí lo curó. Sí, exactamente. Aquí hay otra situación, ¿ok? Aquí hay un dato muy, muy interesante y aquí vamos con esta parte. Fidencio Constantino fallece un 19 de octubre de 1938 por cansancio extremo. Claro. Ok. Claro. Un día así, literal, estaba trabajando y se desplomó y nunca despertó. A los 40 años. A los 40 años. Él había predicho su propia muerte. No me digas eso. Él hizo a la gente, antes de que él muriera, que pusieran lazos negros cercanos a las puertas en el pueblo. Pero él prometió regresar a los 3 días. Pidió que no... Eso fue lo que le dolió a la iglesia durísimo. Espérate, tranquilo. Espera. Pidió que no enterraran su cuerpo inmediatamente, que lo velaran durante 3 días y que él iba a regresar. ¿Ok? Pero aquí antes de pasar a lo siguiente, hay una situación. Ajá. Exactamente igual, el 19 de octubre, pero 7 años después, es decir, 1945, fallece Plutarco Elías Calles. 7, y dicen que en la conversación que tuvieron, el niño Fidencio le dijo a Plutarco Elías Calles que iban a fallecer en la misma fecha. Wow. Exactamente. Esto, bueno, fallece el niño Fidencio. Wow. Y a la gente obviamente también le da mucha pena, ¿no? Como que estaban esperando su regreso, la verdad. Entonces, le da mucha pena, pues, enterrar el cuerpo, ¿no? Y todo. Entonces, están esperando y dicen que una mujer... Creo que una mujer invidente mientras lo estaba velando y empezó a hacer alabanzas al niño Fidencio. Siente que el niño Fidencio empieza a hablar a través de ella. Y así es como se empieza a fundar la iglesia fidencista cristiana, ¿ok? Empiezan a haber otras personas que dicen que también empiezan a funcionar como cajitas del niño Fidencio. ¿Del niño Fidencio? Sí. Me acabo de agarrar. Perdón. Entonces,
Y pues les da tanta pena como llevarlo a un panteón o algo así, enterrarlo o cremarlo, que lo entierran justamente debajo del rancho, ahí. Y ahí tienen un recinto en donde, en ese mismo rancho, donde él hacía sus curaciones, ahí pusieron un recinto que ahorita es un mausoleo de el niño Fidencio, ¿ok? Y de hecho ahí están, dicen que ahí en ese mausoleo están los frascos con los tumores y los males que le sacaba a la gente. ¿Esto es en Guanajuato? No, esto es en Espinazo, Nuevo León. Ah, sí, cierto. En Espinazo, Nuevo León. Uh-huh. Voy a ir a Sí. O sea, ahí está, ahí está fundada la iglesia fidencista. En los años 70 se fundó. Dice, en 1979, las gestiones de doña Fabiola y su finado esposo, Eleodoro González Valdés, lograron que esta doctrina se convierta en la organización Centro de Estudios Culturales Fidencistas, AC. En julio de 1993 fuera registrada como iglesia fidencista cristiana ante la Secretaría de Gobernación. Y Fabiola comenta, dice, cuando recibí los papeles de la iglesia de parte del secretario de Gobernación, le dije, soy muy feliz, más feliz que cuando tuve a mis hijos. Y él me preguntó, ¿por qué? Y le dije, porque hijos, cualquier mujer los puede tener, pero una iglesia, no cualquiera. Entonces, de verdad, aquí está. O sea, lo leí para que la gente no diga, Isabel está diciendo tonterías. Tiene aproximadamente como 800 ministros que funcionan como cajitas del niño Fidencio y se dedican a curar a la gente. Actualmente sigue yendo muchísima gente a ser curada. El charquito, que era el laguito donde los remojaba y todo y los sanaba. Hoy por hoy así le dicen el charquito porque inclusive le tienen que meter más tierra y agua porque la gente se lleva el lodo a sus casas. Así. Entonces se fundó una iglesia, o sea, es un fenómeno tan grande, gigantesco, güey, que se fundó una iglesia, se fundó una religión. O sea, yo cuando estaba así como leyendo, así como, o sea, estaba yo impactada como del alcance de esta persona, ¿no? O sea, el alcance de no sé, o sea, de su poder, de la capacidad que tuvo, o sea, el temple además para tanta gente. Ya sabes, o sea, para manejar a tanta gente, ir a sanar a tanta gente. Y fallecer de cansancio por estar ayudando a tantas personas. Falleció de cansancio, su cuerpo no pudo más. Qué barbaridad. No, o sea, pero él todo el tiempo estaba de tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, o sea, una entrega súper fuerte. Y entonces yo me quedé así como, bueno, la única razón para que él pudiera estar mintiendo, o sea, no. sería que estuviera cobrando los millones de millones, ya sabes, o sea, y todo, pero no cobraba, o sea, incluso cuando él fallece, se empieza a tomar esta situación, la empiezan a tomar como el control un poco, los nietos de su mejor amigo, de Enrique, ¿ok? Porque habían personas que empezaron a cobrar, ¿no? Porque por ser cajitas del niño Fidencio. Y él les dijo, a ver, oye, no, o sea, el niño Fidencio no cobraba. El niño Fidencio aceptaba donaciones, aceptaba apoyo en especie. El niño Fidencio no cobraba. Y además era como apoyo para apoyar más. Exactamente, para seguir apoyando a las personas, para seguir sanando a las personas. O sea, ¿puedo traer entonces comida? Sí, para que le des a las 40,000 personas que están haciendo cola. De ahí yo me echo un taco, pero pues tú sigue, ya sabes, repártelo. O sea, es muy interesante. Entonces, por eso estas personas se enfocaron en legalizar este asunto.